La caja de Pandora. ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y en los matorrales. ¿Y por qué es que se desaparecen? Porque no todos somos iguales. Y cuando vuelve el desaparecido, cada vez que lo trae pensamiento, ¿cómo se le habla al desaparecido? Con la emoción apretando por dentro. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Caja de Pandora, programa producido por la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y transmitido por Radio Nicolaita en el 1370 de AM y en el 104.3 de FM. En este programa concluiremos el tema de Psicología de la Liberación, y para ello presentaremos fragmentos de una conferencia pronunciada por Bernardo Jiménez Domínguez en nuestra facultad. Dicha conferencia tuvo lugar en el marco de un homenaje a Martín Baró a finales del 2013, y debido a su extensión no hemos podido sino seleccionar algunos fragmentos que esperamos sean de su agrado. Bernardo Jiménez Domínguez es doctor en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es profesor investigador titular C de tiempo completo en el Centro de Estudios Urbanos y en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud en la Universidad de Guadalajara en ambos casos. Ha impartido cursos de posgrado en diversas universidades de México, así como en América Latina y en Europa. Además, es miembro de diversas asociaciones y organismos como son la Sociedad Interamericana de Psicología y la American Psychological Association. Antes de pasar a escuchar a Bernardo, queremos pedir una disculpa por la calidad del audio, pues dicha conferencia no había sido grabada con la finalidad de ser transmitida. Les recordamos también que estamos en Facebook para escuchar sus opiniones e inquietudes. No dejen de seguirnos en facebook.com/La Caja de Pandora UMSNH. Ahora sí, vayamos a escuchar el último programa del tema Psicología de la Liberación. Estás escuchando La Caja de Pandora. Y no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. Latour, en el 2000, en su Sociología de los Estudios en Ciencia y Tecnología, dice que aquellos, desde la psicología y otras ciencias sociales, que asumen las ciencias naturales como el modelo a imitar, en realidad caen sin darse cuenta en una cadena de errores por demás bastante ingenuos, por no decir bastante tontos. Como le creen a los filósofos de la ciencia, asumen su versión del método científico, sin que nunca hayan aplicado sus herramientas a los objetos naturales. Imaginan que la gran superioridad de la física y los científicos naturales reside en que han logrado dominar sus objetos. Pero la objetividad con la que tratan es de una naturaleza de otro orden, completamente diferente. La objetividad no se refiere a una cualidad específica de la mente, a un estado interno de justicia o imparcialidad, porque utilizamos la herramienta adecuada, sino simplemente a la presencia de objetos. Objetos que, sin embargo, están en la posibilidad necesaria de objetar. Desde cuenta el giro, ¿no? Y objetan prácticamente lo que se dice de ellos. Si no, pues no habría que hacer tanta jaramaña para hacer investigación científica, ¿no? O la verdad y la realidad se confundirían. Si el científico social, entonces, quiere ser objetivo, tiene que encontrar esa situación compleja en la que puede someter a sus sujetos de estudio a una situación en la que objeten lo que se dice de ellos, no en la que simplemente obedezcan instrucciones, en la que pueden ser tan desobedientes como les sea posible dentro del protocolo y capaces de plantear sus propias preguntas en sus propios términos, porque esto es lo que es sustancialmente humano, no en los términos del científico, cuyos intereses no tiene por qué compartir, pero que al compartirlos sí le facilita la vida
porque recuerden que siempre terminan verificando sus hipótesis, ¿no? Y entre más grande sea la muestra, ¿sí?, más seguro estadísticamente, ¿sí?, que lo van a lograr. Lo cual resulta plenamente compatible con la perspectiva crítica y la investigación participativa que propugnaba Ignacio Martín Baró justo antes de ser asesinado. En 1988, al plantear la necesidad de una psicología política, advertía lo siguiente, y cito: yo mismo he defendido y sigo manteniendo el valor de la investigación-acción como alternativa al positivismo. Sin embargo, tengo que reconocer que conozco muy pocos casos significativos en que esta metodología participativa haya sido aplicada y que con frecuencia constituye un ideal poco viable. Mi propia experiencia me lleva a reconocer también que no se ha logrado hasta ahora una integración coherente entre el instrumento utilizado por el neopositivismo y que, como ya he indicado, no tiene por qué vincularse a sus presupuestos, y los principios epistemológicos en que funda la investigación-acción, lo que crea problemas adicionales sobre la validez de los productos logrados. Entonces, es una discusión muy interesante, porque en el momento en que él estaba como entrando en otra dimensión en términos de adoptar premisas de la epistemología crítica, ¿sí?, e ir asimilando algo que, como tal como lo plantea, en realidad ya estaba realizado en los pocos años en que Kurt Lewin hizo ese planteamiento, ¿no? En un artículo que desafortunadamente se cita mucho, pero muy pocos han leído. Pero si lo quieren leer, ya está traducido al castellano en una compilación que hace la esposa de Orlando Falborda, que se llama María Cristina Salazar, y que es un texto de investigación, de investigación-acción participativa. Ahí está traducido el artículo de Lewin de 1944. Pues y hay un artículo mío en una compilación que hicimos en la Universidad de Guadalajara de psicología social comunitaria. La compilación la hizo Marisa Montero, y estudiante de Barestil, y hay un artículo mío sobre este tema. Esta nueva racionalidad la planteaba en el marco de su preocupación metodológica en otro nivel, el de la construcción complementaria de una psicología popular, pero más específicamente en el marco de la discusión de las ciencias sociales sobre la forma de resolver los dilemas del compromiso y la relevancia a través de la investigación-acción participativa, aunque tenía sus dudas sobre el problema del militantismo en la investigación, sobre la eficacia de la investigación participativa, pero sobre todo de su práctica en psicología social. Estaba convencido de que la investigación participativa en la vida era la vía para la psicología popular y la alternativa a la postura positivista y aséptica en la que se sigue formando a los psicólogos latinoamericanos. Uno de los libros que llevaba consigo en el 89, y que recomendaba mucho era la compilación publicada en México por el siglo XXI del sociólogo Orlando Falborda, Conocimiento y Poder Popular, en el que se exponen las experiencias de investigación-acción participativa en México, Nicaragua y Colombia. En este campo, la visión de Ignacio Martín Baró se ha visto confirmada en la práctica, porque el desarrollo de la investigación participativa se ha hecho extensiva a diversas disciplinas y problemas. Mucha agua ha corrido desde el primer simposio mundial de investigación-acción participativa en Cartagena en 1977, cuyo acento dominante era el militantismo, sobre el que Ignacio Martín Baró tenía sus reservas compartidas en las evaluaciones críticas que se han hecho con posterioridad. 20 años más tarde, en la misma ciudad de Cartagena, se realizó el último Congreso Mundial de Investigación-Acción Participativa, presidida por Orlando Falborda, y al que asistieron 1.850 personas ya de 61 países, con base en el cual este mismo autor ha publicado un libro bajo el título de Participación Popular, Retos del Futuro, que apareció simultáneamente en castellano y en inglés en 1998. 2. Resulta interesante comparar el prólogo de este libro y el que se hizo en la publicación del simposio del 77, primero porque lo hizo la misma persona y de manera brillante en cada momento el sociólogo Alfredo Molano, pero sobre todo porque muestra muy bien los cambios y desarrollos en el debate y la práctica, y que los cambios signifiquen el abandono de la investigación-acción participativa, como sí ha sucedido con las conceptualizaciones dominantes
en lo que respecta al compromiso militante. En el 77, Molano hacía una introducción crítica en una perspectiva marxista, señalando las debilidades teóricas de la investigación de acción participativa y la racionalización del partido en sus objetivos utópico-humanistas. Aspectos de este debate siguen vigentes, aunque no así su interpretación en un solo sentido o a partir de una verdad única y universal. En 1997, Molano adopta un tono más informal y modesto, menos ortodoxamente marxista, y de manera intencional dice que en abril del 77 las ciencias sociales andaban tocando de esa parte de un positivismo aséptico para adoptar una opción crítica y comprensiva. La investigación acción participativa se presentaba con una mirada nueva, más crítica y cercana a lo real. Esa nueva forma de mirar, sobre todo de escuchar, fue lo que se dio en llamar investigación acción participativa. Esa que ha sobrevivido el naufragio de las grandes teorías, desde las que se encuadraba con diferentes fines y se ha mantenido al lado de los movimientos populares. Claro que hay que reconocer que hay otras versiones más escépticas de la investigación acción participativa que funcionan en los ámbitos institucionales y multinacional, lo cual lo que nos pone en evidencia es que funciona, ¿no? Por ejemplo, hay un libro excelente de un antropólogo inglés que es Leo Salmen, que es una investigación que él hizo para el Banco Mundial en una comunidad de Ecuador, alrededor de qué era lo que pasaba, que los préstamos que les hacían para vivienda a gobiernos como el gobierno del Ecuador, cuando llegaban a los verdaderamente interesados, pues ya eran las migajas y con eso no alcanzaban a comprar pues ni la parte más elemental para construir su casa, ¿no? Y lo que él hizo fue un proceso de investigación participativa que llevó a que se modificaran las políticas y que se tratara de entregar de manera directa, ¿sí?, a partir de la misma autogestión de los recursos para que las viviendas se pudieran construir en tiempo y forma, como dirían los colegios, pero sobre todo en términos de que el presupuesto no se evaporara, ¿no? Porque los precios ya habían subido. Entonces, a ese nivel, digamos que también funciona. Basta mencionar autores famosos como White, el de La Sociedad de las Esquinas, Steve Turner Society, que es de los autores más citados, que la usaban en el marco de las organizaciones y de la evaluación de las instituciones. 3. Pero este ejemplo nos sirve aquí solo para evidenciar una situación y la validez de una... Este libro, les recomiendo mucho, una sociología interesante para América Latina, es un libro que se hizo después del fallecimiento reciente de Orlando Falporra, una compilación excelente, hecho por alguien que fue rector de la Universidad Nacional en Colombia, y este libro, que tiene 400 páginas, está disponible online. Entonces, a quienes estén interesados en la investigación participativa o en Orlando Falporra, este es un texto excelente. Bien, ahora sí. Vamos con los 4. Pero este ejemplo nos sirve para evidenciar una situación y la validez de sus recomendaciones conceptuales, metodológicas y sobre una práctica profesional adecuada a nuestra realidad, también para señalar que el suyo es un pensamiento vivo que requiere, si se entiende, de una actualización permanente y creativa, que no basta con repetirlo ritualmente, como están haciendo desafortunadamente ahora en el contexto latinoamericano, un grupo de gente, que cuestionaría la forma en que lo están haciendo, creando cátedras, poniéndolo como si fuera el santo patrono, pero sin que ello tenga una correspondencia práctica, deliberativa, crítica, y que es justamente a lo que me estoy refiriendo cuando digo esto, ¿no? Cuando digo, hay que señalar que el suyo es un pensamiento vivo, que requiere, si se entiende, de una actualización permanente y creativa, que no basta con repetirlo ritualmente como un evangelio liberador. Eso sí, tenemos claro que no somos predicadores, con toda la carga de unilateralidad que ello implica, sean evangelizadores de izquierda, religiosos, protestantes, académicos o de cualquier otra corriente, ¿no? En ese sentido, los mejores continuadores son psicólogos y psicólogas en todo el continente, como en el caso de Mauricio Gaborín, en El Salvador, uno de sus principales continuadores que ha seguido una trayectoria similar, y sus colegas de la UCA, de la Universidad Centroamericana, continuaron
con la experiencia del judo en el ámbito centroamericano como investigador sobre la memoria y la violencia y como coordinador de un programa excelente de maestría en psicología comunitaria. Marisa Montero en Venezuela, archiconocida a nivel internacional en el campo de la psicología política, de la psicología social, de la psicología política y de la psicología social comunitaria. Les recomiendo mucho sus trilogías sobre psicología comunitaria que está publicada en la serie Tramas Sociales de Pay 2, pero que, y para que no me digan que no lo van a encontrar, los tres ya están, con ayuda de los amigos, ya están disponibles online, los tres libros. Estos fueron publicados en el 2003, 2005, 2006. Ha desarrollado una psicología social, política, comunitaria de la liberación, pero que se deconstruye permanentemente para actualizar su discurso al calor de los avances críticos en el campo de las ciencias sociales críticas. Otro amigo y colega es Todd Sloan, en Estados Unidos, que aparte de enseñar y aplicar una psicología crítica, ha sido un reconocido activista a través de su grupo PSR, Psychologists for Social Responsibility, Psicólogos para la Responsabilidad Social, y también como activista ambiental. Posteriormente, Jorge Mario Flores, en Guatemala y México, que aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y ahora desde su propio organismo de investigación, quien inició los congresos de Psicología Social de la Liberación y luego, después de los conflictos que hubo, los congresos de intervención y prácticas comunitarias. El último se acaba de hacer en Chile, y el último libro, el penúltimo que se hizo en Tijuana, lo acabamos de presentar en Chile y está disponible. A quien le interese, pues pueden escribir y les cuento, ya está por aparecer en papel, pero ya después está disponible online. Y en colegas como ellos y en los estudiantes que se forman activa, situada y autónomamente, que no tan solo se informan pasivamente, que no tiene el mito de que vamos a la clase a aprender. Sigue vigente el reto que nos dejó la obra de Ignacio Martín Baró y que él explicaba aquí en mayo del 89 en nuestra Universidad de Guadalajara. Se trata de llevar el quehacer psicológico a una conciencia clara sobre sus repercusiones políticas y de llevar el quehacer político al quehacer político una conciencia sobre su dimensión psicológica. Diríamos que se trata de hacer conciencia política a la psicología y de elaborar una psicología sobre la conciencia política. Los problemas son grandes, tanto en lo teórico como en lo práctico, y apenas hemos empezado a dar los primeros pasos. No es fácil juntar compromiso con objetividad, involucramiento práctico con la necesaria serenidad y distancia crítica que requerimos para reflexionar teóricamente. Más aún, la exigencia de la interdisciplinariedad es más fácil de postular que de realizar. Y para terminar de hacer las cosas todavía más complicadas, se sabe por experiencia que el cultivo de esta disciplina puede acarrear problemas por lo menos de quienes no la ponen al servicio del poder establecido. La psicología no dispone ni puede pretender aportar las soluciones adecuadas para los graves problemas estructurales, grupales y personales que agobian a la mayoría, pero sí tiene un aporte que dar por mínimo que sea. De que los psicólogos latinoamericanos demos ese aporte o no, depende sin duda del futuro de la psicología en nuestros países. Sobre todo, de ese aporte puede depender la integridad del tipo de liberación que se logre y, por lo tanto, la calidad humana de la palabra colectiva que nuestros pueblos pronuncian. Lo cual no solo constituye un reto, sino muy primordialmente nuestra responsabilidad histórica como psicólogos latinoamericanos. 14, ya para terminar. Después de la bomba, que el 22 de julio del 89 destruyó buena parte de la imprenta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Ignacio Martín Baró me escribía en una carta, cito: hemos seguido y seguiremos adelante. Estos atentados lo que hacen es confirmarnos en nuestro quehacer universitario, realizado por vías pacíficas. Lo que sabemos ya es que toca
centros neurálgicos de los opresores. Y decía, hemos seguido, porque desde 1976 las acciones paramilitares habían hecho detonar bombas en la biblioteca, la imprenta, el centro de cómputo de la UCA, y ya en 1980 la casa en la que vivían los jesuitas antes del asesinato realizado por militares en una acción abierta, cuando fue ametrallada, allanada 4 veces, dinamitada 2 y una bomba más explotó en 1983, hasta que la frustrada obsesión por callar su voz decidieron literalmente volarle la tapa de los sesos. Esos que tanta desazón le producían a asesinos natos como D'Aubuisson, un militar fanático y mediocre que estaba detrás de los escuadrones de la muerte en El Salvador, la única herramienta efectiva que podían generar las distintas fuerzas de seguridad en lo que paradójicamente llaman inteligencia militar. Ignacio me contó una vez en tono sarcástico, porque tenía un sentido de humor muy fino, que D'Aubuisson intentó ingresar a la UCA, a la Universidad Centroamericana de El Salvador, pero no fue capaz de pasar el examen de admisión. También murió, pero consumido por el cáncer, y nunca fue realmente juzgado, como tampoco lo han sido hasta el momento los demás autores intelectuales de la masacre de la UCA. Pero además, el partido de extrema derecha que creó ha gobernado, en el caso del caos reinante en El Salvador, hasta no hace mucho. Y hay que decir que Ignacio estaba muy al día, esto por otro lado, con respecto a qué era, en dónde ponían las bombas. Estaba muy al día en todo lo que tenía que ver con la informática, era un adelantado a su tiempo. Y en esto era pionero en la psicología social latinoamericana también. Fue gracias a ello que pudo seguir publicando a pesar de las bombas y de los atentados. Cuando lo tuvimos en Guadalajara, sacó tiempo para contactar empresas del ramo y conseguir que le donaran partes que le ayudarían en su labor académica y a pedir donaciones para reconstruir su equipo. Eso a pesar de que le quitaba tiempo para lo que a él le encantaba, que era un puesto de taco que estaba cerca de psicología en la Universidad de Guadalajara, que le parecía una maravilla, notaba con la variedad multicolor de las salsas, con el ambiente acogedor de la gente y la forma en que la gente se apropiaba de las esquinas alrededor de los puestos de taco. También se las ingeniaba para estar muy actualizado sobre los desarrollos de la disciplina y los debates críticos a través de libros nuevos en varios idiomas, revistas académicas internacionales, congresos y el intercambio epistolar con profesionales de muy diferentes países. No se conformaba con lo sabido, estaba abierto a las innovaciones, tenía la capacidad de ingresar, de integrar todo aquello que fortaleciera su labor crítico una vez discutido y bien estudiado. Pero ¿qué es lo que convierte a gente como Ignacio Martín Baró en enemigos tan furiosamente combatidos? En el contexto de la guerra psicológica, los medios eran clave para ganarse la mente y los corazones de la gente a través de una construcción partidista de los hechos que silenciaba el sentir y la opinión de la gente común a través de las encuestas de opinión, que eran la forma de presentar esa construcción ideológica como algo objetivo, como una verdad construida por el poder. Cuando la UCA decide crear el Instituto Universitario de Opinión Pública, propuesto por Ignacio Martín Baró, a la sazón vicerrector académico de la universidad, no solo crea una fuente de información veraz, válida y fiable, sino que genera un canal para la expresión simétrica del sentir de los salvadoreños, sin filtros y mediaciones partidistas. Por todo esto es que hemos usado en otro trabajo la palabra cartografía, referida a su obra, porque Ignacio Martín Baró fue un visionario que trazó rutas, rumbos posibles situados para poder
a partir de la deconstrucción de la psicología dominante, trazar la construcción de una psicología social crítica, situada y liberadora, pero al son de nuestra propia historia y de nuestra propia cultura. Muchas gracias. Paso anteayer, anoche escuché varias distorsiones. Putum patán, putum pete, tiro de escopeta y de revólver. El tiempo se nos ha agotado. Agradecemos su escucha y los esperamos la próxima semana cuando iniciaremos el tema Psicología y Cultura. La Caja de Pandora.